Muy bien, ya estamos en vivo, ahora sí. Vamos a dar comienzo entonces con el tema de que sigue. Ya habíamos visto nosotros el Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Vimos como 5 temas de ahí hablando del Espíritu Santo. Y vimos muchas cosas de eso, porque queríamos confirmar bien, ¿verdad?, cómo es que Dios nos salva. Pero esa sección del capítulo 3 de Gálatas, versículo 1 al 5, es un argumento del apóstol Pablo que utiliza usando la experiencia del cristiano. Es decir, la carta de Gálatas se divide en 3 secciones. Son 6 capítulos de Gálatas, y ya una vez comenté yo que en Gálatas se divide en 3 secciones, ¿verdad? La primera sección de Gálatas, del capítulo 1 al 2, es una defensa del apostolado de Pablo. Él hace la defensa de su apostolado. Lo tiene que defender porque esa es la autoridad de la palabra que él va a dar. Entonces, después de eso tenemos el capítulo 3 y capítulo 4, que es una sección doctrinal. O sea, todos esos capítulos 2 y 3 se dedican a la doctrina. Así que lo primero es una defensa del apóstol, como lo que es él, ¿verdad? Y después tenemos una defensa en la doctrina, ¿verdad?, de la defensa de la fe. Y después el capítulo 5 y capítulo 6 nos habla de la aplicación de la doctrina, que viene siendo ya cómo debemos vivir nosotros en Cristo de acuerdo a la palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces ese sería el capítulo 5 y capítulo 6. Recordemos que el capítulo 5 nos habla de los frutos, el fruto del Espíritu Santo, nos habla de ese tipo de cosas, cómo andar en Cristo. Así que siempre, y dijimos una vez que cuando cada carta que el apóstol hace, la divide en 2 secciones. La divide en la primera sección es doctrinal, y la segunda sección es la segunda sección es la parte de la aplicación de nuestra propia vida. Entonces esa es la parte. Cada carta así es. Si usted ve Romanos lo divide así. Del 1 hasta el capítulo 11 es doctrina. Todo es doctrina. Y del 12 en adelante, entonces ya empieza a aplicar al creyente como lo mismo que él enseñó en doctrina, ahora aplica la palabra al creyente. Y eso nos enseña que para que uno aplique la palabra de Dios, primero debes exponer la palabra de Dios. Y no hacer siempre aplicaciones, sino que tenemos que exponer la Escritura. Y en base a esa exposición tenemos eso. Entonces, hay 2 cosas que se van a ver aquí. El capítulo 1 y 2, el apóstol amplía mucho en su experiencia apostólica para hacer una demostración de que el Señor lo llamó a él. Y también hace un énfasis en los hechos de cómo el Señor lo alcanzó a él, y cómo visitó también a los demás apóstoles en Jerusalén. Y los demás apóstoles también ahí le dieron lo confirmaron como apóstol. Entonces, esa es la parte experimental del apóstol como apóstol. Pero en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, nos habla también, el apóstol apela a la experiencia cristiana. Es decir, ¿cómo operó Dios en ti? Cuando leemos el capítulo 3, ¿verdad?, del versículo 1 al 5, ahí empieza el apóstol con puras preguntas, porque fíjense, si usted lee esa sección del versículo 1 al 5, el apóstol, como si fuera un abogado, empieza a investigarlo, ¿no? Empieza a preguntarles cómo se conocieron del Señor, qué sucedió con ellos, cómo es que ellos vinieron a Cristo, por la fe o por la ley, ¿verdad? ¿O fue el Espíritu Santo de Dios que operó en ellos, o qué operó en ellos? Entonces eso lo deben saber ellos, porque esa es su experiencia de ellos. Eso no lo responde el apóstol, lo responde cada cristiano. Esas preguntas que hace el apóstol aquí hace como unas 6 preguntas, 7 preguntas. Es como si fuera un catecismo aquí. ¿Sí saben qué es un catecismo, verdad? Los catecismos son preguntas y respuestas. Pero aquí las respuestas son preguntas retóricas, porque
porque automáticamente la respuesta te la tiene que dar en ese mismo, o sea, es obligada. Entonces, esto que está aquí del capítulo 3, versículo 1 al 5, es para que tú, es como si fuera un autoexamen personal de un creyente. Yo quiero saber quién soy, cuál es mi identidad con Cristo. Pues aquí el apóstol te da las pautas para que tú te investigues a ti mismo. Examinaos, dice el apóstol, a vosotros mismos, si estáis en la fe o están reprobados. Ese es el punto ahí. Bien. Una vez que él apela a la experiencia de los hermanos en Galacia y también apela a su propia experiencia para demostrar la autoridad apostólica, ahora él va a apelar a otro punto importante que son las Escrituras. Ahora va a abrir la Biblia, ¿verdad?, para demostrar lo que está diciendo. Y su punto importante de Gálatas, hay dos cartas en el Nuevo Testamento que son cartas, diríamos que las más importantes de todas las cartas. Todas importan mucho, pero hay dos cartas que son como el fundamento de la fe cristiana, que son la carta de los Romanos y la carta de los Gálatas. Porque aquí esta carta es un enfrentamiento que tiene el apóstol con los judaizantes que había en aquellos tiempos. Es un debate que tiene ahí. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Ahora, cuando comienza el versículo, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 9. Y hasta ahí vamos a ver esta sección. Así que vamos a leer juntos, a ver si podemos leer juntos en armonía. Dice así la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabed? ¿Cuántos? Fuerte. ¿Sabéis que tanto que los que son de fe, estos son de Abraham? Bien, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y esta palabra final, el versículo 9, esta sección, cómo le pone el adjetivo calificativo, cómo el título que le pone el apóstol a Abraham, ¿verdad? Le da un título. En la parte final del 9, el apóstol le da un título a Abraham. ¿Qué título le pone? El creyente. Ese es el título más importante. Y fíjense bien lo que le voy a decir. El apóstol le da un título a Abraham del creyente Abraham. Y porque también va a hacer la comparación con nosotros, que somos los creyentes en Cristo. Pero esta creencia y esta fe, él quiere demostrar que la salvación es total y absolutamente por la fe. Que no puede haber otra forma de salvarte. Tiene que ser por la fe. Y aquí es donde debemos entender que somos de la fe. Muchas veces, a veces leemos las palabras, pero no entendemos, ¿verdad?, que es de la fe. Entonces tenemos que entender que es de la fe. Porque la fe no es una cuestión de una imaginación de nosotros. A veces pensamos que la fe, empiezo yo a imaginar cosas, y no es así. La fe es como la mano que recibe algo. En este caso, recibe la promesa de Dios. La fe tiene que estar sustentada en una promesa. Si una promesa no le precede a la fe, entonces no puede haber fe, porque no tiene una base firme donde sustentarse. Entonces la fe, decimos somos hombres de fe y personas de fe, ok, pero la fe ¿en qué? ¿Verdad? Porque mucha gente dice que son gentes de fe. Que tienen fe. ¿Pero fe en qué? Bueno, dicen, creo en Dios. Pues también creen los demonios en Dios. También creen los musulmanes, creen en Dios. También creen, muchas personas creen en Dios. Si tú vas con un borracho, me preguntas, ¿tú crees en Dios? Pues dice que sí cree en Dios. O sea, gran parte de la gente dice que creen en Dios, y al creer en Dios dice que tienen fe en Dios. ¿No es así? Porque creer es igual o sinónimo de fe. Esa es la misma sección ahí. Creer es igual que fe. Pero hoy queremos particularizar exactamente
¿qué es la fe para que seamos hijos? O sea, ¿cómo es que somos hijos de Dios? Sí, que es la única manera de ser hijos de Dios es por la fe. Y no hay otra forma de ser. Por eso quiero que distingamos hoy por qué somos hijos de Dios por la fe y por qué la gente que dicen que creen en Dios, no son hijos de Dios. Para hacer una distinción. O sea, ¿dónde se distingue entonces el hecho de que la gente sí dice, yo creo en Dios, y tú estás afirmando que eres hijo de Dios? ¿Dónde estará la diferencia ustedes? ¿Ustedes qué piensan? Si ustedes le preguntan, ¿eres hijo de Dios? Pues sí eres hijo de Dios. Claro. Pero si viene una persona que dice que también es hija de Dios, pero que nunca profesa la fe en Dios, que jamás lee las Escrituras, que jamás va a la iglesia, que no tiene reverencia a Dios, pero dice que cree en Dios. Y cree en Dios porque Dios da testimonio de que hay Dios. Y lo da testimonio a través de los cielos, de la creación. O sea, él atestigua, Él mismo se encarga de atestiguar que Él existe. Él también te atestigua a ti por tu conciencia. Esos dos motivos, esas dos formas, Dios te atestigua a ti, a cualquier persona de que existe Dios. Y por eso la gente dice que sí hay Dios. Entonces, pero hoy quiero que distingamos esto. Bien. Entonces dice la palabra aquí. Dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando dice que así Abraham creyó a Dios, estaba haciendo una comparación con lo anterior. Porque lo anterior es cómo tú fuiste salvo. ¿Por la fe o por las obras? Entonces, tú fuiste salvo por la fe. Tú fuiste salvo porque el Espíritu Santo de Dios operó en ti. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, así también como tú en tu experiencia personal fuiste salvo, también Abraham lo fue. Y la única cosa que tenía Abraham para ser salvo es que él creyó, y es todo lo que tenía Abraham. Abraham no tenía otra cosa sino que él creyó. No tenía el Espíritu Santo. ¿Vale? No tenía el Espíritu Santo. Sí, él creyó en el Señor. Pero ¿qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham? A la palabra A que la el Señor palabra le que dio. Bueno, le creyó a la palabra del Señor. Bien. Y cuando tú eres hijo de Dios, ahora, ¿a quién estás creyendo? A la palabra de Dios. A la palabra de Jesucristo, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces, Ahí demuestra Abraham que creyó a Dios porque a Abraham Dios le dio un mandamiento que saliera de su tierra y de su parentela. Lo creyó y demostró que lo creyó porque Abraham obedeció y salió de la tierra. Ahí puso por obra la fe, donde creyó a la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces él obró salió, lo puso por obra esa fe que tenía. Y en eso confirma que él era de Dios, porque le creyó a Dios. es decir, cuando Abraham comienza su vida, desde antes, y el hombre más prominente entre los judíos, el héroe de los judíos, el que tenía el más respeto de ese hombre, y que todos decían, yo soy hijo de Abraham, yo desciendo de Abraham. Los judíos, esa era su gloria, decir, yo desciendo de Abraham, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Esa es la gloria de los judíos, decir, somos hijos de Abraham. Pero el apóstol Pablo va a jugar con sus palabras también aquí, y en sus propios juegos los va, diríamos que a vencer. O sea, con sus propias palabras les va a argumentar para hacerles ver que ellos ni siquiera, cuando han leído, no han leído bien. ¿Me entienden? Que han sido maestros de las Escrituras y que no han leído correctamente. Como también Pablo mismo, antes de eso, le pasaba lo mismo. O sea, antes de que él fuera cristiano, antes de que el Señor lo salvara, también el apóstol Pablo veía lo mismo. Pero ahora el Señor lo salvó, lo iluminó y ahora entendió. Cuando leyó a Abraham después, entonces ya, cuando leía a Abraham, ahora sí entendió. Y cuando él va a buscar información para ver cómo somos salvos,
pues se va a ir hasta los tiempos de Abraham. Es el primer hombre en la Biblia que tenemos, bueno, no el primero, porque ya cuando hablamos de los hombres de la fe, en Hebreos, cuando hace la lista de los hombres de fe, pues menciona a Abel, ¿verdad? Por fe Abel, por la fe Enoc, ¿verdad? Por la fe Noé, así lo menciona en ese orden. Y luego dice, y por la fe Abraham, ¿verdad? Ahí. Pero cuando él va a demostrar la salvación así, no va a sacar a nadie de allá, excepto a Abraham. Porque para un judío, lo más respetable que había era Abraham. Así que eso era lo máximo. Y eso lo van a ver también incluso de los musulmanes y todos los demás. Ellos tienen respeto por Abraham. Porque incluso hasta el Corán menciona a Abraham y todos esos van a mencionar a Abraham. Abraham es el padre de la nación de Israel. Y por eso decían ellos, somos hijos de Abraham. Somos judíos, somos hijos de Abraham. Así que era su gloria ser judíos. Hoy, actualmente, también estamos en la misma situación. Mucha gente están volviendo al judaísmo. Quieren ser judíos, ¿verdad? Ser judíos, pero tomar, y en este caso es el mismo problema de Galacia. Están queriendo tomar las ceremonias, queriendo hacer las fiestas judías, todo eso. Pero al hacer esas cosas les pasa lo mismito que les pasó a los Gálatas en los tiempos apostólicos, que tampoco no entendieron nada. Porque y hablamos de las personas que en los tiempos del apóstol Pablo, que estaban en Galacia, que ya habían entendido el evangelio, pero que ahora van los judaizantes y le dicen que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar un día de reposo, hacer ciertas fiestas judías. Entonces hoy tenemos en estos tiempos los mesiánicos, que se llaman así, son los judaizantes, y están volviendo a las épocas aquellas. Pero al hacer eso se quedan en la misma posición que estaban aquí los de Galacia. Y todo lo que el apóstol aquí está diciendo milita en contra de ellos. Así que aquí tenemos a Abraham. O sea que querían buscar la salvación por obras. Por obras, así es. Aunque digan ellos que creen en la fe, porque les voy a decir una cosa. En la Iglesia Católica también creen en la fe, creen que es por fe. Sea lo que sea, ¿no? Ellos mantienen que es por fe. Pero fe más obras. O sea, ellos tienen que apelar también de la misericordia de Dios. Y eso no lo digo yo porque entrevistar a católicos, sino porque así lo hizo sus confesiones, ¿eh? de fe de ellos. Entonces, creen en la fe, pero fe más obras. Y al hacer eso, entonces ya corrompen del evangelio. Invalidas. Como también aquí sucedió en Galacia. En Galacia habían ellos creído el evangelio, lo habían entendido, pero vienen los judíos y dicen que tienen que hacer eso y corrompieron el evangelio. Y dice el apóstol Pablo que cualquiera que crea de esa manera está maldito, el que lo crea y el que lo enseñe. Así que hay una maldición en cuanto a ese tipo de cosas. Bien, ahora, ¿y a qué se refiere a obras? ¿a qué? ¿A qué se refiere con obras? Obra significa que tú confíes en cualquier cosa, no importa lo que tú hagas. Que te portes bien, que si tú dices yo soy una buena madre y por eso Dios a mí me debe. ¿Crees que por eso? O sea, y tú vas a ir el día que vayas con Dios y digas, Señor, si hoy te fueras con Dios, y entonces tú estás confiando en que tú dices, bueno, yo fui una buena mamá, fui una buena hija, fui una buena trabajadora, una buena maestra en la escuela, ¿verdad? Siempre fui una persona honesta. Entonces eso me cuenta a mí. Si tú confiaras en ese tipo de cosas, esas son obras. Tú confías en otra cosa que no es Jesucristo. Cualquier cosa que tú confíes que no sea el Señor Jesús, eso ya es ley. Lo que sea, no importa. Por más pequeñito que sea, si confías en eso, ya entonces mezclaste la gracia de Dios con tus obras. Porque está diciendo que tú estás diciendo que también Dios te debe a ti cierta cosa, porque tú tienes algo ganado con el mérito. Y la salvación, y eso se muestra con Abraham. Con Abraham, aquí el apóstol Pablo saca a Abraham
Y eso quiere decir que si alguien tiene la fe, pero fue mal hijo, o como mencionan mal maestro, y Sí, eso, sí. quiere decir que está salvado. Si tú antes, una vez, tú puedes hacer lo peor de la vida, lógicamente, si tú dices yo creo en Cristo, entonces vas a ser una nueva criatura. Y no vas a ser así. Y ya no vas a seguir ser haciendo lo mal hijo mismo. ni mal Se Vas a- supone que no, ¿verdad? Pues se supone, o sea, realmente no Tus se supone frutos, sino que así es tus como debe ser. frutos van a decir si Porque- realmente porque si eres no, o no es eres. así. Entonces, Como que no puede ser tener fe y ser mal hijo. Y tener portarte fe mal. y ser mal madre. las evidencias claras en las escrituras son estas. Sí. Dice el apóstol Pablo en la parte final de los Gálatas. Dice que lo que determina a un incrédulo son sus obras. ¿Y dice cuáles obras hace? Pues fornicación, adulterio, ¿verdad? Todas esas cosas, maledicencia, codicia, esas cosas que abundan, los celos, iras, contiendas, que siempre están presentes en la persona, en eso, que así es como vive la persona. Tal vez no domine, tal vez no sea un adúltero, tampoco fornicario, sea un buen marido, pero tal vez sea muy celoso, o algo de eso predomina en él. Entonces, eso es su vida, lo que determina su vida. Es el Entonces, fruto que está dando. esas es las obras de él. Y el cristiano, lo que lo determina que es cristiano es su fruto. Y su fruto que tiene ahí, entonces el apóstol lo dice, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Mansedumbre. Tal vez fallemos en esas cosas, pero tiene que estar presente eso en nosotros. No significa que yo nunca voy a fallar del amor. No significa que yo no voy a fallar jamás en un fruto como ese. No significa eso. Significa que esa es la vida mía. Puedo avanzar y caer y me levanto otra vez. Pero en un inconverso, en uno que no conoce a Dios, él no conoce estas cosas. No lo conoce. O sea, no sabe lo que es el temor a Dios. Puede temer ser castigado, pero no temor a Dios. Puede tal vez él no robe porque tiene temor de que lo apresen, pero no temor de que ofende a Dios. Esa es la diferencia en este caso. ¿Me entiendes? Entonces, ahí queda claro en ese punto. Bien, ahora, para demostrar eso, el apóstol se va entonces con Abraham. Y Abraham, capítulo 12 de Génesis. Porque quiero que vean, porque aquí el punto es que yo, de este lado, debo de hallar cuál es mi punto de soporte para ver dónde está la promesa que yo debo de creer para decir yo tengo fe. Porque dije ahorita yo que si no hay promesa de Dios, escuchen esto, les voy a decir. Si no hay promesa de Dios, no puede haber fe. Porque la fe se basa en una promesa. Así que la gente que nunca ha oído el Evangelio no puede tener fe. 12. No lo puede. Capítulo 12. Dice el capítulo 12, aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, De la casa de tu padre. y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces aquí es donde comienza la vida de Abraham. Pero si leemos un poquito atrás, vamos a ver su procedencia, ¿verdad? Vamos a ver de dónde viene Abraham para entenderlo. El capítulo anterior, el versículo 31 y 32. 11. Sí. 11. Es más, desde el capítulo, sí, del versículo 29, para poder entender la procedencia. ¿De dónde viene Abraham? ¿De dónde venía? 11, 29. Dice aquí, y tomaron a Abraham sin hacha, ¿no? Abraham sin hacha. Capítulo 11. Sí, capítulo 11, versículo 29. 29. Es poquitito antes de donde leímos nosotros. Y Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril. Ya de aquí te está diciendo que era estéril.
la mujer de Abraham y no podía tener hijos. Era estéril. Así lo dice la palabra de Dios. Queda clarito ahí. Y dice, y tomó Taré, que era el papá de Abraham, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió de ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Así que llegó Abraham acá, con la edad de 205 años, el papá, y se le murió. Quedó ya huérfano de padre. Y entonces el Señor le dice, se le aparece a Abraham y le dice, esa es su procedencia. Su procedencia era de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría. Ah, ¿tú nos contaste eso? Sí, yo lo Vuélvelo a conté. contar. ¿Quién lo oído otra vez? Sí. ¿Sí lo han oído? No, ellos no lo han oído. Bueno, Llegaron por motivo, no porque sé que no lo han oído, pero ya sabe el latín. Hay una historia que es una historia judía. No está en la palabra de Dios. Pero esa historia dice que un día, cuando vivía Abraham con su padre Taré, entonces su padre Taré era un idólatra. Tenía muchos ídolos. Y entonces un día el papá le dice al hijo, Abraham, dice, mi hijo, voy a salir una semana, pero quiero que cuiden mis ídolos, que no les pase nada a mis ídolos. Cuídamelos, voy una semana, pero quiero que cuando yo... Las imágenes. Sí, mi imagen estaban ahí. Quiero que me los cuides y no les pase nada. Y Abraham le dijo, está bien, que los cuidaba. Así que se fue Taré su padre y cuando regresó en la semana, llegó y vio que estaban todos quebrados. Todos los ídolos estaban todos hechos, todos rotos, bien hechos pedazos. Nomás uno que estaba ahí, el más grandote que estaba de todos ahí, tenía un garrote en la mano. Ese ídolo grandote con un garrote en la mano estaba parado y solamente le quedó de pie. Entonces llegó Taré y le dijo a su hijo Abraham que había pasado, que por qué estaban todos los ídolos quebrados, que por qué, pues qué había pasado ahí. Dijo, no papá, no me lo vas a creer, pero lo que pasó porque es que los ídolos estando ya solos aquí, pues se pelearon con otros. Empezaron a pelearnos con otros y el más grandote pues agarró un garrote y a todos le dio y los quebró a todos. Y entonces le dijo Taré a tu hijo Abraham, dijo, no, mijito, no, eso no puede ser, pues si esos ni caminan, ni hablan, ni oyen, no tienen, o sea, no hacen nada, ¿cómo? No te creo que hagan esas cosas. Entonces le dijo a Abraham, papá, entonces ¿por qué crees en ellos? Si no hacen nada. Si no hacen nada, ¿verdad? Es una historia que no está en la palabra de Dios, pero es una historia que viene de los judíos. No la conté. Pues sí, Ya lo sabían, pero yo no sabía. que no lo digan ustedes. Bien. Entonces, bueno, esa es su procedencia. Viene de un lugar de Ur de los Caldeos. Lugar idólatra. Y por ser de Ur de los Caldeos, Abraham entonces era un incircunciso. ¿Verdad? Taré no alcanzó a conocer a Dios. No. Pues salvo. No. Nomás, y esa es la gracia de Dios. Eso es lo que es la elección de Dios. Que Él escogió. ¿Qué tenía oportunidad Abraham de... ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Qué le dio Dios a Abraham para escoger de entre toda la basura que había allí, todos los idolatría, que escogió a uno? ¿Verdad? Y eso dice el capítulo 24, versículo 2 del libro de Josué. Miren este pasaje, para que vean cómo es que lo describe de esa manera. Josué capítulo 24, versículo 2. En este pasaje, Josué. sí, nos deja muy clarito lo que está sucediendo ahí en los tiempos de Abraham. ¿Cómo es que inician ellos? Dice este pasaje, Y dijo Josué. y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron
antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién? Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué es que hacían? Y servían a dioses ajenos, a dioses extraños, perdón. Así que la historia de donde viene Abraham viene de lo más profundo de la idolatría. De ahí fue el Señor, metió su mano y sacó de ese lugar a Abraham. Lo llamó. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham cuando le llamó el Señor? Vean este punto. Dios llama sin que tenga ninguna esperanza en este mundo de nada. De pronto escuchó la voz del Señor en medio de la idolatría, donde vivía él. Oyó la voz del Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó al Señor. Y Abraham se vino y dejó. Entonces Dios le dijo, porque cuando él se vino, por lo que está diciendo el pasaje aquí, se vino con tu familia, porque se vino con tu papá. Pero el papá se le murió, o sea, no se vino solo. Luego entonces el Señor le habló otra vez y le dijo en el versículo 1 del capítulo 12, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Eso le había dicho ya en un principio, porque dice, ya había dicho a Abraham, vete de tu tierra, pero Abraham no le hizo caso, sino se trajo al papá también. Y a ver, el papá se le murió ahí. Ya quedó huerfanito, quedó solo. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham, te estoy llamando y quiero que dejes todo. Dejas al papá, dejas a tu familia, dejas todo. Es algo muy difícil así, de pronto que te digan así, deja todo y que vas a un lugar que tú ni conoces. Y es más, un lugar que no sabes ni siquiera dónde está. Porque dijo, a la tierra que yo te mostraré, o sea, ni siquiera se la mostró. Así que cuando Abraham, por eso es la fe, porque Abraham le creyó a Dios, lo que él le dijo, que dejara a su padre y su madre, que dejara a toda su familia, su parentela, y que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar. Pues si hubiera sido yo, a lo mejor le digo, antes enséñame, vamos a confirmar bien, para hacer el contrato, ¿no? Las escrituras. Para quedar claro el asunto, porque sí, porque si no, pues no te puedes meter en un lugar así nada más. Asegúrame, porque vas a meterte al aire. Eso ya no es fe. Y vas a dejar todo. Eso ya no Y es fe. dejas todo. Entonces, Y eso ya no es fe. ¿Es fe eso? No, eso no Pues es no, fe. porque la fe es lo que no se ve. Es la convicción de lo que se espera. No, la certeza De lo que se espera. la convicción de lo que no se Eso es ve. lo que le pasó a Abraham. Tenía la certeza de lo que Dios le dijo que esperara. La convicción, Era de la lo que convicción no- de lo que no había visto. Eso es la fe. Se le creyó totalmente. Entonces la fe, vamos a ir viéndola para que vayamos viendo el punto. La fe no es una imaginación. ¿Dónde estaba la fe de Abraham aquí? ¿Imaginó Abraham tener fe? No. Ya tenía. ¿Dónde basó la fe de Abraham? O sea, ¿en qué se basó la fe de Abraham? En la palabra de Dios. En la palabra que En la Dios promesa que Dios le dio. le dio a Abraham. Allí, una vez que le dijo, Dios, esas cosas, dijo, es que lo está diciendo el Dios Altísimo, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo el universo, lo está diciendo y yo se lo creo. Y porque lo dice así, yo lo creo con todo mi corazón. Así que la fe tiene que precederle, ¿qué cosa? La promesa. Una promesa. Si no hay promesa, ¿habrá fe? Escuchar la palabra de Dios. Así es que dice Romanos 10, 14. La fe viene por el oír. ¿Y qué más? Por la palabra Y el de oír. Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Sí, ¿Sí? ¿Me entienden? entendido. Entonces, eso es la fe. Miren, lo voy a poner como ejemplo. Cuando mi esposa y yo nos conocimos, ella y yo, la pasada, dije antes, pero no me acordaba, y para mí eran 2 semanas o un mes. Cuando éramos novios, apenas éramos novios y ya empezamos a pensar el matrimonio. Yo para mí era como un mes lo que yo creía que así era, de novios. Pero dice que fue 1 semana o 2 semanas. Él me dijo de novios el día primero y te fuiste el día a trabajar a Monterrey.
A la semana me llamaste. Y a la semana que me llamaste me dijiste, oye, es que ¿sabes qué? Estaba pensando que mejor en lugar de haberte hablado para novia, mejor te hubiera hablado para esposa. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Así Bueno. fue. Y así Entonces, empezamos a aprender lo que la- quiero que vean es esto, en este caso. Norma recibió una promesa de parte mía. Y cuando recibió la promesa, pues dice ella que fue inmediatamente con su mamá y empezó a contarles a todos que se iba a Me iba a casar. casar. Porque fue todo eso que hizo ella, lo hizo en base a la fe, porque creyó lo que yo era. Pues yo era un simple rancherito, no tenía dinero para hacerlo. No tenía, pero creyó lo que le dije. Muy creída, muy creída, sí. No. ¿Me entienden? Bien conocido. Porque Casi quiero no. enseñarles. O sea, la fe se basa en algo, en una promesa. Aquí en este caso, ella, yo se lo dije y lo creyó. Pero es que ella le había pedido a Dios, porque ella les dijo a las muchachas que ella se iba a casar en ese año o no. Sí, está bien el presidente, pero yo hablo del momento, o sea, antes de que yo le dijera eso a ella no dijo que se iba a casar. O sea, no, Sí, que, dijo no. antes, pero no. Sí, pero todavía no lo podía proclamar Ah, no. hasta que no tuve la promesa Sí. de la que yo le dije. Ella actuó en base a una promesa. Esa es la fe. Sí. La fe actúa en base a promesas. No se basa en ideales, no se basa en imaginaciones. En historia. Así que la fe tiene que pensar así. Bueno, ¿quién me lo dijo? Pues Dios, ¿verdad? Y el Dios que me dijo a mí tiene poder para cumplir lo que está diciendo. Claro. Pues que sí. Claro. ¿Qué ha hecho Él para que yo le pueda creer? Todo se Pues le hizo dio los la cielos, la tierra, el Dice, cielo, Salmo hizo todo su 19. universo. Entonces me está demostrando que Él tiene poder, pero también que cumple su palabra. Porque Él no se desdice lo que está diciendo. Los cielos cuentan Él la cumple gloria todo de lo que está Dios. diciendo. Entonces, si tenemos ese precedente de que él es así, si ella confió en un hombre y empezó a hablar y a actuar conforme a la promesa de un hombre, bueno, ¿por qué si tenemos la palabra de Dios que es su promesa, por qué no confiamos en eso? ¿Me entienden? Ese es el punto. O sea, tenemos que confiar en esto. Entonces ya vamos a ir desmembrando Y poco a fíjate poco. que yo lo creí, porque te digo, luego le comuniqué a mamá. Y después de que le comuniqué a mamá, le comuniqué a la hermana Mari, la que iba a ser mujer. Dijo, qué bueno, mija, no te podías saber ella. Ese lo quería yo para ti. Y entonces empezaron y me dijo, ya le voy a platicar a Noyito, y ya me habló de Noyito y me dijo, mija, cuente con toda la carne para su boda. O sea, Se fue dando todo. sí. Entonces así están las cosas, ¿no? Calvino dice así. Juan Calvino dijo una vez, me quedó muy grabado porque él era muy agudo en su forma de expresar, muy certero. Y él lo puso de esa manera, que el Evangelio de Jesucristo es... Él nos promueve a que dejemos el mundo. Él dice que está diseñado para dejar el mundo. El Evangelio de Cristo. Ahí están las promesas. En el Evangelio están las promesas. Porque cuando leímos en Gálatas capítulo 3, miren este pasaje. Para que veamos la promesa. Tenemos que ir a la promesa para conocerla y luego ya creer en ella. Gálatas 3, donde leímos ahí, versículo versículo 8 en adelante hasta el 9 y 9. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Pero aquí el punto es que Dios de antemano le dio la buena nueva a Abraham. Y esa buena nueva es el mismo evangelio. Buena nueva significa evangelio, o evangelio significa buena nueva.
¿Qué era para Abraham buena nueva en esos momentos? La promesa. Pues primero la promesa. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Que le daría la Bueno, tierra. aquí vamos a ver dos promesas muy importantes en esto que Dios le está diciendo. Capítulo 12 de Génesis. Dice así, versículo 1 al 3. ¿Desde qué? De Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Así vimos que él no sabía ni a dónde iba a ir, nada más había oído, nomás oyó la voz de Dios, pero no sabía ni cómo es, ni qué está pasando allá, no sabía nada. Como hoy también nosotros tenemos las promesas del cielo, y a veces la gente quiere investigar que qué va a haber allá, si habrá esto, habrá lo otro, no sabemos, tenemos las promesas de eso, pero todos los detalles no están todavía aquí. Pero si va a estar allá el Señor con nosotros, es más que suficiente. Con eso va. Sí. Dice, la promesa aquí está. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué promesa le dio? Que era una nación. A Abraham. Le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Eso es una promesa que se la dio a Abraham. Que iba a ser de Abraham una nación grande. Ahora, no, vean ese detalle. ¿Nación grande de dónde? Pues si su esposa Era estéril la mujer. era estéril. Y luego más adelante, en el versículo 4, dice que ya Abraham estaba ya de edad. Tenía 75 años. Estaba viejito. Y quiero que sepan ese detalle porque ya para esa época de Abraham, ya de tener esa edad, ya estaba viejito. Porque ya Sara, que era 10 años menor que Abraham, así que Sara tenía 65 años cuando Dios le llamó, que estaba como aquí, como nosotros. ¿No estábamos jóvenes? ¿Eh? Andaba como llovinando, ¿verdad? O sea, andaba como nosotros aquí. Así que nada más imagínense, aquí se puede dar una visión de cómo era Sara, ¿verdad? Así que, Nosotros muy bonitos. sí, guapa. No, pero Sara sí era muy hermosa. Sí, era muy bonita. Sí, era muy hermosa Sara, así lo dice la palabra de Dios. Pero bueno, dejándolo de la belleza, es el hecho de que para esa edad ya Sara no podía tener hijos. Así es. No, nunca los pudo tener porque era estéril, para empezar. Ahí lo dice cuando, desde un principio, que era estéril. Y biológicamente, pues tampoco. Y, Eres luego, estéril. y luego ni esperanza. Y luego aparte porque se ya- le pasó el tiempo a las mujeres, más adelante lo voy a decir. Sí. Así que por todos lados, ¿de dónde iba a ser una nación Abraham? Si no tenía oportunidad por nada, o sea, ¿a dónde voy a poner mi pie? ¿En cuál tierra? No lo sé. Descendencia ni Pero esa es la fe. Abraham le creyó al Señor. ¿Le crees tú al Señor? Sí. Claro que sí. Bueno, si tú le crees así, entonces eso es lo que a ti te hace ser hijo de Abraham. La pregunta de hoy que va a ser, esta pregunta en esta clase va a ser, ¿somos hijos de Abraham o no? ¿O qué se requiere para ser hijo de Abraham? Creer. Solamente. Si no eres hijo de Abraham, no eres hijo de Dios. Porque Abraham es el padre de la fe. Bien. Entonces la promesa que Dios le dio a Abraham, aquí está la promesa. Que Dios le dio a Abraham es, haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? En ti serán benditas todas las naciones. Y en ti serán benditas. Dice, y te bendeciré. ¿Verdad? Y haré de ti una gran nación. Bueno, la primera promesa es, Bendeciré a los que te bendigan. haré de ti una gran nación y te bendeciré. Número 2. Número 3. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas 4 cosas son para Abraham solamente. Para Abraham y su nación de Abraham. No tiene que ver con otra cosa. Eso, bueno, con Abraham como persona. Es decir, Dios le dijo a Abraham, te voy a ti engrandecer. Tú vas a hacer bendición. Así que el punto aquí importante es que Abraham, su misión de Abraham y la gente que venía de Abraham era hacer bendición. Por eso los judíos no entendieron ni papa, porque ellos querían quedarse con sus bendiciones y no compartirlas con nadie. Pero Dios creó una nación de Israel para que fuera luz a las naciones y a través de ella
fuera bendición. Y a través de ella los gentiles que somos Así nosotros es, también alcanzáramos la bendición de alcanzáramos Abraham. la salvación. Bien, entonces ahí tenemos eso. Esto es únicamente una bendición que tiene que ver con algo específico, que es una nación. ¿Qué nación formó el Señor con Abraham? Pues Israel, ¿verdad? Israel. Pues entonces los judíos, cuando ven este pasaje, dicen, bueno, nosotros somos judíos, venimos de Abraham y somos únicos. Y por tanto, si por ser judíos solamente, nosotros, por ser judíos, ya somos hijos de Dios. Porque venimos de Abraham. Ese es su razonamiento de ellos. Porque venimos de Abraham. Pero luego después, el apóstol Pablo y Jesús mismo cuando empiezan, dice que eso no es verdad. Que no se entiende de esa manera. Luego más adelante, eso tiene que ver con Israel. Pero luego el versículo 3 dice, bendeciré al que te bendijere. Todavía va con Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y nosotros dónde quedamos? O sea, ¿para ti hay bendición aquí o no? Sí. ¿Dónde está? Aquí dice A que ver. y será En las naciones. serán En las benditas naciones. todas Ahí, las familias de la tierra. Lo que a mí me interesa de este pasaje, como que no soy judío de raza, para mí, lo que me interesa a mí, siendo gentil, es esta sección nada más. Porque ahí es donde yo recibo la promesa. Todas las familias de Sí, la tierra. ¿me entienden? O sea, toda la sección, desde aquí, en esta sección, es donde Jesucristo dijo, ahora sí, váyanse por todo el mundo, las naciones del mundo, y prediquen el Evangelio. Entonces todo está basado en promesas, todo, absolutamente. ¿Me entienden? Así que él se va así. Sigue Abraham, y cuando Dios le dice así que se vaya, él se va. Y empieza Abraham, ya que Abraham era creyente o no. Pues sí, pues le creyó, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero todavía Abraham no había recibido la justicia, todavía no había recibido esa palabra de Dios que decía que no le imputaba, que porque había creído, no, o sea, él le imputó la justicia. Pero ya le imputó justicia más adelante, capítulo 15 de Génesis, versículo 6. Voy a avanzar rápido porque no voy a avanzar. Capítulo 15, versículo 6 de Génesis dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué le creyó a Jehová? La promesa. Pues lo que le dijo aquí, porque le volvió a repetir Dios lo mismo. Y le dice el Señor, desde el capítulo 15, versículo 1 en adelante, para entender el sentido. ¿Qué le creyó? Vamos a leerlo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, sin H. ¿Verdad? Luego hago mención a este punto. Abraham sin H. Cuando 15:6. Si no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y cuando ya le dice así el Señor, yo soy tu escudo, Es 15:1. entonces, versículo 1. el 16 no dice nada. El 15. Versículo 1 estoy viendo la historia para entenderlo. Ok. Cuando le dice el Señor, soy tu escudo, ahí ya está personalizado, o sea, ya es mi Dios. No es el Dios de todos, no, es mi Dios. Él es mi escudo, mi salvación. Lo hace propio, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi amparo, ¿verdad? Pues cuando la persona habla así y se apropia de Dios, ya es suyo. Ya no es simplemente creo en Dios, en un Dios abstracto, sino Él es así hablaba mi suegra, mi Dios, me doy gracias a mi Dios. Mi Dios, Así hablaba de ella siempre. ¿en quién confiaré? Dice. Por eso era una mujer de fe, una mujer que tenía con Dios relación y entendía perfectamente su posición con Dios. No sé, cuando le dice, soy tu escudo, ahí fue donde ya Abraham respondió a Abraham y le dijo, sintió esa intimidad con Dios y le dijo a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? O sea, me dijiste que yo soy una nación grande, pero ya pasamos del capítulo 13 y 14
Y pasaron muchos hechos y todavía no veo nada yo. No le veo la punta. No veo por dónde venga esa nación. Y dice Abraham, dice, respondió el Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Es decir, Abraham no estaba, sí creía el Señor, pero como ser humano, decía, bueno, pues, humanamente hablando, lo que tengo yo nomás es un siervo, por donde puedo sacarle algo, ¿verdad? No tengo más, como ser humano. Y por eso quiero que veamos esto, porque quiero que veamos que lo único que una persona puede tener en la vida para que sea cristiana es que tenga fe. Y dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, ya se lo especificó. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa, porque Abraham lo pensó humanamente, viendo a Eliezer. Si luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Allá se lo puso más claro. Primero le habló de una nación, pero Abraham cuando empezaba a pensar, dice, pues para que tenga nación necesito un heredero. ¿Cómo voy a empezar yo cómo le hago? Y él empezó a maquinar y dijo, pues nomás tengo el siervo. Dijo el Señor, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó ahí? Versículo 6. Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová y luego y le fue contado por justicia. Ese es el punto ahí. Aquí tenemos dos cosas muy importantes aquí, que son el fundamento de un cristiano, y sin eso no puede vivir. Es su fe y su justificación, su justicia. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la justicia le imputó justicia. ¿Qué será imputar justicia? Que pones a cuenta de alguien La deuda. la justicia, es decir, ¿era justo Abraham o no era justo? Bueno, era creyente, ¿verdad? Porque ya era creyente, pero ¿era justo Abraham? No, Yo creo que no. Pues no, porque hasta aquí dice el Señor, yo te voy a imputar la justicia. De aquí empieza, ya le da justicia. Él vio lo que Abraham buscaba en Dios. ¿Saben qué era? Eran sus promesas. Lo que buscaba Dios en Abraham, ¿saben qué era? ¿Qué buscaba Dios en Abraham? Pues la fe. Dios no busca más en nadie, sino que tenga fe. Que le creas. Y nosotros los cristianos no buscamos en Dios nada más que sus promesas. Amén. Porque si yo tengo sus promesas, lo tengo todo. Amén. ¿Lo entienden así? o sea, el imputar es como decirle, tú no debes nada, lo pagué yo. ¿Por qué Abraham no era justo? Y si no era justo, pues era un injusto, por lógica. O sea, el de Güemes, ¿cómo se llama? El piloto Señor Güemes. lo justificó. Sí. Entonces, ¿de qué te libra a ti que Dios si tú no eres justo, entonces eres injusto? Quiere decir que Abraham antes de esto era injusto. Que toda persona injusta, ¿verdad?, no es justo, pero que Dios siempre pide personas justas delante de Él. Y cuando Él venga a esta tierra, ¿verdad?, Él va a querer, viene por los justos y viene por sus santos. Ahora, cuando uno analiza eso, dice, bueno, entonces, pues por justos, si tú debes a ti mismo, ¿eres justo? O no, pero Señor me hace. No. No, no somos justos. Si yo me veo a mí mismo, no soy justo. Claro que Entonces, si yo no soy justo y no puedo ser justo, requiero que alguien me dé su justicia para que yo tenga la justicia que Él quiere. Él imputó la justicia que él necesita a Abraham, para cuando lo vea a Abraham, entonces lo va a ver. Es como que, Lupina, si tú debieras $2 millones y no los puedes pagar porque es imposible pagarlos, ni con toda tu jubilación, ¿verdad?
Pero va una persona poderosa en dinero como Norma, que es rica en dinero, ¿verdad? Millonaria. Prima hermosa. Ahí me la voy. Sin que tú te des cuenta, lleva al banco y paga la deuda tuya. Ajá. Bueno, tú no pagaste nada. Pero tú vas al banco y el banco te dice, pues tú no debes nada aquí. Entonces tú eres una persona libre de deudas. Es exactamente lo mismo con nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, Él pagó por nuestros pecados. Él tomó, como en este caso, Norma, tomó tu deuda con ella y fue y la pagó. Y tú quedaste libre totalmente. También Jesús. ¿Y tú Él creíste que tomó, tu cuenta cuando estaba creemos cero? en Él, y confiamos en Él total y completamente, sin confiar en nada más que eso. Y no, mi confianza debe ser solamente en Él. Entonces Él, a eso, porque Él lo que busca en mí es que yo le crea. Y también la fe me la da Él, la parte. Todo me lo da Él. Cuando ve la fe en mí, entonces dice, bueno, yo le voy a dar justicia. Y lo que Él busca en mí es justicia también. Pero me da la justicia que Él necesita. O sea, que cuando Él busca en mí justicia, es la exacta, la que Él quiere. La para perfecta. nosotros, la perfecta. Y completa. No encuentra nada malo en mí. Cuando me ve a mí, así como tú me ves a mí y me examinas y me vas a hallar problemas en mí, me vas a hallar pecados. Pero cuando ve a mí mi Dios en Cristo, Él me ve limpio totalmente. Eso es que imputa justicia en nosotros. ¿Creen ustedes esto? Claro que sí. Ahora, si tú eres justo, ¿de qué te libra a ti la justicia? Bueno, el injusto, por ser injusto, vive en pecado. Y lo que él va a alcanzar, lo que él merece, es que le cobren su deuda. Si tú no te pagan tu deuda, Lupino, tú estás endeudada por toda tu vida y siempre vas a andar con el yugo sobre tu vida. Y vas a pasar toda la vida y nunca vas a pagarla, también aquí igual. En un pecador se va a pasar toda una vida aquí en la tierra, toda la vida en el infierno, y nunca va a poder pagar toda su deuda. Y va a ser impagable, y toda la eternidad no va a ser capaz de pagar la deuda que tú tienes. Pero si tú crees en Jesucristo, si tú le crees total y completamente al Señor, si pones tu confianza sin dudar y no poner ninguna confianza en ninguna otra cosa, entonces el Señor, esa fe es una fe que agrada al Señor. Y Él te va a imputar justicia. Y cuando te venga por ti, tú vas, ya tienes tu reino Entrada libre. preparado. La puerta del Señor está abierta para ti allá. Mira, ¿Entiendes? vamos a poner el caso Ese es el punto. a la otra forma que fue lo que hicieron los Gálatas. Vamos a suponer que tú vas al banco y tú dices, te dice el empleado, su cuenta está en cero, pero tú dices, no, ¿cómo que en cero si yo no la pagué? No, yo debo, yo voy a seguir pagando. No creíste. No creíste que tu deuda fue pagada, y eso es lo que hace el pecador. No cree y está por obras queriendo y queriendo, y esa deuda es impagable. Pero de eso habla Pablo aquí en Romanos, en Gálatas, ¿no? En esta carta. Vamos a volver a Romanos, a Gálatas. Abraham creía Sí, porque en Creyó. Dios, creyó en Dios, Que escuchó la voz de le Dios. creyó. Dios le dijo, Y Dios le dio la fe también. pero se hace la pregunta, Sí. ¿y de dónde voy a tener esa gran nación? Porque no- Sí, Porque en ese momento él duda de dónde lo iba a sacar. Él no sabía Pero es cómo cuando hacerlo. Dios le dice que le va a hacer justicia. Sí, sí. O sea, Y todavía él creyó, pero quiero que vean este Es lo punto. que explicó, que como humanos. Pero quiero que vean Sí. este punto. La pregunta mía que dice, ¿Abraham era justo? O sea, ¿él era justo? No. ¿Dónde queda eso demostrado? En que él Ahí está justamente preguntando. falló ahí. Le falló con el Damaseno, ¿verdad? Le falló también cuando Sara le dijo que tomara a su sierva. Entonces ahí demostró, toda su vida pasada fue una vida llena de pecado. No tenía nada Abraham en sí mismo que Dios dijera, bueno, por este motivo alcanzarlo. Así que cuando Abraham fue salvo, cuando él creyó al Señor, primero, era un incircunciso, ¿verdad? No estaba circuncidado. El alegato de los judíos era que para ser salvo debías circuncidarte.
Luego Pablo saca este ejemplo de Abraham y les da la cabeza a los judíos. Porque dice Pablo, su héroe de ustedes, el mejor hombre que ha habido en la historia Judaísmo. de Dios, ese hombre primero era un incircunciso. Luego, el capítulo 15, versículo 6, él creyó al Señor. ¿Estaba ahí circuncidado Abraham? No. ¿Cuándo él se circuncidó? Hasta el capítulo 17, ¿verdad? Viene su circuncida. Así que cuando vamos a ver el capítulo 17 de Génesis, para que quede claro este punto, y voy a avanzar rápido porque ya mi tiempo se me está yendo. Génesis 17. Dice el capítulo 17, versículo 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 2. Quiero que noten estos detalles para entender bien. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí, en esta parte, venían los judíos, leían esta sección y decían: es que Abraham se circuncidó y por eso tienes que circuncidarte para que seas salvo. Pero la pregunta es esta: ¿cuándo fue salvo Abraham? ¿Antes de esto o después de esto? Antes. Bien. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 4, porque quiero que el apóstol está teniendo razón aquí. Voy a avanzar rápido porque capítulo 4 dice el versículo 1 en adelante. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Léelo fuerte, Lomina, porque estamos grabando. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Sí, continúa. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, síguele. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lee el versículo 10. El versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en circuncisión o en la incursión. Incircuncisión. Incircuncisión. Y responde, dice. No, en la circuncisión, sino en la Sí, él lo examina muy bien, Pablo, porque no quiere que se le vayan los detalles. Y dice: ¿cómo pues le fue contada? Hablando de Abraham. Dice: estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, cuando Dios lo imputó su justicia a Abraham, fue cuando era un incircunciso. Sí. Por tanto, los judíos están equivocados y no entendieron nunca lo que estaban leyendo. ¿Me entienden? Y por eso estaban alegando, y eso es un punto importante, porque la gente lee la Biblia y saca doctrinas de ahí, pero la saca y va al texto y dice que aquí es el pasaje, pero tienes que entender el pasaje, entenderlo bien para poder saber qué está diciendo, en qué contexto está diciéndolo. Y aquí justamente este detalle también el apóstol mismo lo había leído muchas veces y él nunca lo había entendido hasta que el Señor lo salvó a él. Ese es el punto aquí. Entonces, vamos a Gálatas para ya, yo creo que ya mi tiempo está acabando.
voy a terminar. No voy a acabar, pero voy a hablar después de esto. Dice en Gálatas, dice, sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Vamos a leer el versículo 7 y versículo 9, así brincándolo. De Gálatas capítulo 3. 3. Sí. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son de fe. Versículo 9. Dice, De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y cuando habla de Abraham, no habla de Abraham el circunciso o el incircunciso. Él habla del creyente Abraham. Es decir, lo que importa en Abraham es que fue un creyente. Lo que destaca en Abraham es que fue un hombre de fe. amén. Y si ustedes van a ver Hebreos capítulo 11, cuando habla toda la lista de Toda la ahí, lista de la fe. bueno, si ustedes van a ver eso, se van a dar cuenta que cuando habla de Abraham, se extiende bastante en él. Y lo demás solamente dice que por la fe Abel y corta ahí. Por la fe Noé, le corta ahí. Pero cuando, miren, vamos a ver, no más rápidamente. Para que vean Hebreos esto. 11. No. Hebreos 11. Hebreos. Sí, miren. Porque quiero que esto se exalte, porque quiero que se quede claro debido a la importancia de ese hombre. Y si aquí acerca de esto Capítulo- tenemos mucho que decir. Capítulo 11, versículo 8. Ah, ok. El 11. Si vemos cómo lo pone, bueno, vemos que pone Abel ¿11 qué? 11, 8. 8. Pero no me voy a decir como Por la fe introducción. Abraham, Por la fe siendo Abraham. llamado. Bueno, no para que lo vean, no lo voy a leer porque ya el tiempo está tarde. Del 8 hasta el versículo 19 abarca todo lo que habla con Abraham. ¿Lo ven ahí? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en sentido figurado, también le volvió a decir. Así Por es. la fe bendijo Isaac Y ahí, a Jacob exactamente. a todos, a Esaú. Y ahí tiene donde bastante, culmina entonces. mucho. Ahora, cuando Pablo saca el ejemplo, no saca el ejemplo cuando va a matar a su hijo. Que eso es un punto muy importante. Pero cuando habla de la fe, que también ahí lo va a decir. También ahí va a decir que cree y que Dios le imputa por justicia. Pero cuando él va, a él lo que le importa es saber que en la fe no hay judíos, en la fe no hay circuncisión o incircuncisión. Ahí no tiene que ver nada absolutamente con eso. O sea, lo único que vale es la fe. Por tanto, esa es la pregunta. ¿Crees en Dios a tal manera que no puedes creer en otra cosa? ¿Para qué te puedes salvar? Amén. Si tú lo puedes creer así, si tú puedes confiar en Dios, tú no necesitas brincar, ni saltar, ni levantar la mano. Si en tu corazón tú crees así, con esa fuerza, con esa fe, que solamente Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, entonces Él te promete que si tú le crees así, tú tendrás vida eterna. Y Él te va a llevar de la mano, te va a transformar, te va a cambiar, te va a dar todo lo que tú requieres en este mundo para guiarte a tu destino, que es al reino del Señor. Así lo dice el Señor. Y se van a ver los frutos. Y se van a ver las cosas, pero tiene que verse así. Entonces todo tiene que ver con que tú Hasta creas. Raúl la ramera está ahí, fíjate. Si no importa el tipo de persona, o sea, si hablamos de maldad Sí. y de pecados, Abraham es uno de ellos. Y entonces significa que no le contó el Señor cuando fracasó con la sierva y tuvo a Ismael. Tampoco le contó el Señor, no dijo, no, ya me fallaste porque tú viste al Damaseno. O me fallaste porque ya le diste caso a Sara. Y oíste su voz, porque oyó la voz de su mujer. Cuando leemos el pasaje de Sara, cuando le dice que tome a su sierva, el texto dice que Abraham oyó la Se le voz hizo caso. de su mujer. Y ese es un punto donde todos los hombres caemos, ¿verdad? Oyó la voz de su mujer. Todos caemos. Sí, caemos. Oímos. Adelante, Dios de su mujer. Pero el punto es este, de que oyó la voz de su mujer y el Señor lo reprendió por eso. O sea, ¿le tomó en cuenta ese pecado? No. No. Él seguía todavía creyendo a Dios. Y también igual con nosotros. Caemos, hemos creído, caemos a veces, sí caemos. Claro. Pero
tú todavía sigues creyendo, eso es lo que te mantiene firme. Te mantiene firme en la fe, en la promesa de Dios. Eso es lo que determina que eres hijo Así. de Dios, el perseverar Eso es lo que determina. en la fe. Pero yo creo que aquí voy a terminar porque ya se termina, ya se quedó claro el punto, ¿no? Sí, Bien. sí. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios y hay que poner tu fe total y completamente en Dios, y sin fe no hay nada más para nosotros. Bien, ahí termino.